periodista con quien solemos conversar de los temas estos, ¿no? Inglaterra niega la extradición de Assange a los Estados Unidos. ¿Qué significa esto, Esteban? Bienvenido, buenos días, feliz año. Buenos días. No sé si me escuchan ahí. Sí, sí, estamos escuchando. Gracias, Perfecto. Esteban. Bueno, muchísimas gracias. Siempre un gusto ser parte de este espacio. Efectivamente, este es un caso muy interesante en donde ya vamos a cumplir una década y una década después siguen muchas de las preguntas iniciales. Estamos todavía hablando de un periodista, estamos hablando de un caso de libertad de prensa, o estamos hablando de un hacker que espió y tomó archivos secretos de gobiernos para un uso político como tal. Lo interesante del primer fallo que se da en el Reino Unido es que abiertamente una jueza de primera instancia en el Reino Unido desestima, no permite y no da paso a la orden de extradición hacia los Estados Unidos, no por los argumentos jurídicos de fondo, que de hecho fueron rechazados por parte de la defensa del señor Assange. Es una sentencia muy longeva, son 132 páginas, de ayer la estaba revisando, y en donde, insisto, los puntos jurídicos han sido desechados, pero lo interesante del tema es que al final es por un tema humanitario, donde ella termina siendo una crítica muy interesante al sistema penitenciario norteamericano, termina poniendo como relieve el hecho de que el señor Assange correría una suerte catastrófica si es que fuera extraditado, porque su riesgo de suicidio es así de elevado. Esteban, esto también demuestra entonces que esas dudas que habían, que no salga de la embajada ecuatoriana, con estas actividades que realizaba casi una oficina de él, no eran pues necesariamente de que se iban a extraditar. La institucionalidad funciona más allá de eso en Inglaterra, y lo que lo que usted relieva, Esteban, esto de que es la parte humana la que se privilegia y no necesariamente la parte jurídica que estuvo en debate, ¿no? Bueno, hay algunos temas y efectivamente, Francisco, que se tienen que sacar a colación. El primero es, como decíamos, son 10 años ya, es una década de toda esta tertulia, 7 años de los cuales estuvo asilado en la embajada ecuatoriana. Estamos hablando de 2.487 días que estuvo técnicamente en suelo ecuatoriano, de acuerdo a las normas del derecho internacional. Y luego de esto, salen a la luz algunos temas, en mi criterio, sumamente importantes y interesantes al mismo tiempo. Por un lado, el señor Assange, durante esta larga estadía en la embajada ecuatoriana, logró concebir y es padre de 2 menores. Nadie supo esto, sino hasta luego de iniciadas estas acciones judiciales. El Ecuador nunca nos llegó a transmitir esto, las autoridades, quién manejaba finalmente el compendio diplomático. Eso sería una de las primeras preguntas interesantes. El segundo, que a mi criterio también es muy de relieve, que recordemos que en 2017 Suecia anunció no seguir adelante con ninguna extradición, ningún juicio en contra del señor Assange. Porque inicialmente, ¿cuál fue el orden cronológico? Recordemos que al señor Julian Assange se le acusaban de delitos comunes, de violación a 2 mujeres en Suecia, cargos que él siempre los rechazó. Pero bueno, una vez que Suecia decide no seguir adelante con esto, el señor Assange se asila en la embajada ecuatoriana y rompe la orden que tenía de un juez competente de tener que presentarse periódicamente. Y por esto se emite luego una orden de arresto. Esta orden de arresto y retención es lo que él ya cumplió. Se determinaron que iban a ser 50 semanas de cárcel. Pero insisto, lo interesante para mí es que el momento, recordemos que la señora Espinosa, en ese entonces canciller de la República, cuando se le decidió que se le iba a otorgar un estatus diplomático al señor Assange, cambia un poco las reglas del juego. Le dio nacionalidad. Le dio nacionalidad, correcto, y buscó darle un cargo diplomático, como intentando tomar el pelo al Reino Unido. Pero lo interesante de esto, efectivamente, ¿cuál era la lógica ecuatoriana en ese entonces de la canciller? La lógica era, yo le doy a usted, le otorgo un estatus diplomático para que pueda salir de la misión diplomática y pueda ir al Ecuador, porque no se entregaba el salvoconducto. Efectivamente, esa era una tomadura del pelo, no hay otra palabra, porque el Reino Unido jamás iba a otorgar esta concesión. Pero lo interesante es que la solicitud de extradición y la solicitud, los cargos criminales, se dan justo al día siguiente
pero justo al día siguiente. ¿Y por qué es lo importante, lo interesante de esto? Porque de acuerdo a la Convención de Viena, las personas que tienen un cargo diplomático tienen otro estatus, tienen otra consideración. Existen evidentemente otras garantías, otros procedimientos cuando se está hablando de un funcionario diplomático y por lo tanto los Estados Unidos temieron esto. Y uno puede inclusive elucubrar y decir, inclusive con contubernio con las autoridades inglesas, para actuar así de rápido. Porque ya no estábamos hablando de un ciudadano australiano como tal, no interesaba tanto el hecho de que sea ahora un ciudadano ecuatoriano, sino que una persona con un estatus diplomático que por lo tanto podía acceder a estas garantías que, insisto, podían otorgar la Convención de Viena como tal. Pero bueno, en resumidas cuentas, ¿qué es lo que tenemos ahora? ¿Es una gran victoria para la defensa del señor Assange? Sí, interesante revisar que no es por el lado jurídico. Sí, yo decía, ¿es una victoria o hay ahí una decisión soberana, obviamente con todos los temas jurídicos, pero al no resolver lo esencial, sino priorizar lo humano, un poco es más bien una victoria de la justicia del Reino Unido y que podrá ser apelada por el gobierno de los Estados Unidos? Correcto. Esa es la parte importante. Sí. El gobierno de los Estados Unidos tiene 14 días para apelar esta decisión. De esta apelación, ¿qué es lo único que quedaría? El tratar de llegar a la Corte Europea de los Derechos Humanos. Esto vendría a ser un caso que deje un precedente muy interesante. Pero lo importante de esto es que para que pueda justamente llegar a la apelación y que para que pueda llegar, si es que llega a la Corte Europea de los Derechos Humanos, las causales son muy taxativas, ya no se regresa a ver el fondo del tema. Son casos netamente jurídicos y desde el prisma jurídico, la defensa del señor Assange no ganó ninguno de estos, de los argumentos de fondo que se presentaba. Hay una crítica muy fuerte al sistema norteamericano penitenciario, también eso es algo que se tiene que tomar nota como tal. Y la pregunta final, como decíamos, una década después seguimos hablando de lo mismo. Hablamos de una libertad de prensa, hablamos de un periodista, hablamos de un hacker o hablamos de una persona que simplemente atentó en contra de los intereses de un determinado Estado. Con respecto final, y esto me permito decirte, estimado Francisco, como corolario, que hay una acusación muy fuerte en torno a los servicios secretos norteamericanos, que la CIA era expresamente quien estaba, ingresó de forma ilegal para poder vigilar al señor Assange dentro de la embajada ecuatoriana, en Londres. Pero lo interesante del fallo de la jueza es que dice, yo no me puedo pronunciar por esto. ¿Por qué? Por dos razones. Uno, que el Ecuador no ha dicho absolutamente nada. No ha demandado, claro. ¿Dónde está la soberanía? ¿En dónde está justamente la no intervención y demás por parte del discurso ecuatoriano de la última década? En donde si es que abiertamente se demuestra que estos servicios de inteligencia norteamericanos fueron los que ilegalmente estuvieron espiando al señor Assange, el Ecuador no ha hecho ningún pronunciamiento formal. Y la segunda es que dice, bueno, este es un caso que igual sigue abierto porque es una corte, la corte en España, quien está investigando este hecho. Tema, y las sí. Cortes españolas ya han dicho que hay serios indicios de que la CIA estaría detrás de este tema. ¿A través de quién? Del entonces director, que fue el señor Mike Pompeo, hoy es el secretario de Estado. Correcto, es el canciller, para ponerlo en esos términos, de los Estados Unidos en este momento. Si llama la atención, estaríamos atentos a un pronunciamiento formal por parte de las autoridades ecuatorianas, pero finalmente recordemos que lo que pasó fue que luego de la década del señor Correa llegó el presidente Moreno y Moreno dijo que llegamos a un nivel de hartazgo porque se le dijo expresamente que el señor no podía seguir inmiscuyéndose en asuntos de política de otros estados y vimos cómo fue la intromisión en el tema de la trama rusa, lo que pasó con el separatismo catalán y en fin, en muchas de las demandas que fueron tratadas en contra del señor Assange. Termina también el tema con tal vez con una postdata populista, porque el señor Manuel López Obrador aprovechó esta cuña, porque no es más que eso, para decir que él podría otorgar un asilo en México. Y no es más que una cuña populista, porque evidentemente si luego de esta década el Ecuador nunca pudo lograr que el señor Assange salga del compendio diplomático, menos lo iba a hacer México, pero se aprovechó justamente la oportunidad para mandar también un mensaje. Lo que dice el presidente de México, el señor Manuel López Obrador, es esto para recordar, Esteban. Estoy a favor de que se le indulte, no solo eso, voy a pedirle al secretario de Relaciones Exteriores que haga los trámites correspondientes
para que se solicite al gobierno del Reino Unido la posibilidad de que el señor Assange quede en libertad y que México le ofrece asilo político, con lo que significa el derecho de asilo y nuestra tradición, que es protección, pero al mismo tiempo también la responsabilidad de cuidar que el que recibe el asilo no intervenga, no interfiera en asuntos políticos de ningún país. Bueno, en lo que tiene razón es que el que recibe un asilo político no puede intervenir en asuntos, y hemos visto que el señor Assange no solo que ha intervenido, ha hecho de la sede diplomática del Ecuador su oficina y la oficina de su organización. No queda claro, Esteban, el tema de la libertad de expresión y de si el señor Assange lo que estaba era intentando transparentar determinadas cosas que le llegaron, porque ahí hay una trama distinta. Algunos, recuerdo al expresidente del Congreso, el señor Cordero, que decía, eso es hacer periodismo. O sea, vean, no me deje robar su computadora, déjenos entrar para ver qué nomás tiene y va a ver qué descubrimos, y que no eso no significaba. Hay también una especie de no valorar estas otros argumentos que le intentaron hacer, no de hacker, sino de periodista, Esteban. Entonces, en orden de ideas, con Sí. respecto finalmente al presidente de México, yo me he atrevido a decir que hay que darle más circo a un país que ya no tiene pan. Y muchos de los países populistas, lamentablemente en este momento, que tienen un mandatario, que tienen un régimen populista, que estamos viendo lamentablemente, yo creo que los números económicos no dan mucho No le a qué acompañan. conversar. Lo que está pasando correcto, lo que está pasando en Argentina, lo que está pasando lamentablemente, insisto, sí en México. Y sobre este punto, insisto, jurídicamente no existía una fórmula real jurídica que esto se pueda dar, pero se aprovechó esta cuña y con eso a sus masas las contentó sin más. Con respecto a esta última pregunta, yo creo que eso es lo más interesante del tema, que pasa una década después y seguimos, uno diría, a foja cero, porque seguimos con esta lógica de, estamos hablando de un hacker, de acuerdo al gobierno de los Estados Unidos, sí, son 18 cargos en contra del señor y 18 cargos por conspirar en contra de los intereses norteamericanos, y esto conlleva una pena que casi llega a los 200 años de prisión. Por el otro lado, hablamos de el alcance que puede llegar a tener o no un derecho de libre expresión o un derecho a la prensa, y si estamos hablando o no de esta persona como un periodista. El portal Wikileaks sigue no opinando, sigue filtrando documentos, lo sigue haciendo, y mientras todo esto pasa, tenemos a una persona que ya ha cumplido esta década, insisto, ya existe una suerte de luz al final del túnel, porque con esta primer fallo, si bien los Estados Unidos pueden y van a apelar, ya lo anunciaron así, también estábamos atentos si es que el señor Trump en estas últimas horas de su mandato iba o no a conceder un indulto. Esto no se llegó a dar, como pasó con otros casos. Pero bueno, entonces, el comentario final que yo me permito dar es que tampoco es tan fácil para el señor Assange, porque si los intereses de los Estados Unidos siguen detrás, le va a ser muy difícil al señor Assange salir en el supuesto de que la justicia inglesa le indulte, le otorgue una libertad, que pueda salir de las fronteras del Reino Unido, porque justamente la presión internacional que puede ejercer los Estados Unidos es de tal nivel que le será difícil poder moverse como una persona más. Queda mucha tela por cortar, estaremos atentos justamente a ver la apelación y sobre todo si es que este caso llega o no a la Corte Europea de los Derechos Humanos. ¿Qué debería pasar para que el señor Assange salga libre ya con esta sentencia después de la apelación? Por lo tanto, podrá en Londres, en el Reino Unido, manejarse, pero también está pendiente lo que pueden hacer las Cortes españolas. Ahí ya no necesariamente contra el señor Assange, sino contra este trabajo, para llamarlo de alguna manera, de la CIA. ¿Y el Ecuador debería hacer algo, Esteban?
Bueno, lo primero, eso es justamente la pregunta que se hace la defensa del señor Assange. Cuando una persona ha estado detenida durante todo el proceso judicial, ya cumplió su pena por haber faltado a esta orden de tener que presentarse periódicamente ante un juez. Ya cumplió con creces estas 50 semanas de detención, correcto. Ya tiene un fallo a favor. ¿Por qué no se ordena inmediatamente la libertad? O por último, estas medidas sustitutivas del grillete y demás. Por el caso del relieve. La jueza, si bien le da la razón al señor Assange, sigue ordenando su detención hasta que termine el proceso judicial en su pleno como tal. Y eso sí es algo que llama la atención, porque cuando una persona, insisto, yo gano una sentencia en primer nivel, si bien se puede seguir en las apelaciones y demás, pero la idea es que uno puede recuperar ya inmediatamente su libertad. Esto es algo que no se ha dado y esto es algo que denuncian abiertamente la defensa del señor Assange. Por último, esta segunda parte de, bueno, entonces, ¿qué va a pasar con el señor? ¿Va a poder moverse libremente? No, recordemos que es un ciudadano australiano, también habrá que ver finalmente si es o no considerado como ciudadano ecuatoriano. El estatus diplomático, entiendo, ya no lo tiene, ya fue relevado por parte de las nuevas autoridades ecuatorianas, pero lo de fondo, insisto, es qué va a pasar finalmente si es que la apelación, por ejemplo, llega a volver a ratificar el fallo de primera instancia, habrá o no necesidad de llegar a la Corte Europea de los Derechos Humanos, y si es que finalmente este va a ser un caso que ejemplifique una jurisprudencia mundial en torno a los hechos de fondo. Si es que hablamos de la libertad de expresión, si es que hablamos de un terrorista como se le acusa, si es que hablamos de un hacker, o simplemente si es que estamos refiriéndonos a un tema humanitario de una persona que tiene serios vicios de poder querer quitarse su vida como tal. Entonces son tres ideas diferentes y veremos en qué terminan concatenándose. En todo caso, 10 años después, el Ecuador está fuera ya de juego. Si estaríamos atentos a un comentario formal, porque hay una acusación muy seria de los servicios secretos de los Estados Unidos, que fueron quienes hackearon, que fueron quienes a su vez ingresaron de forma irregular para vigilar a este otra vez hacker. Entonces, todo un círculo que se va repitiendo, y por lo tanto, el Ecuador se ganó un problema ajeno que sí estaremos atentos a ver cuál es la respuesta oficial. ¿Cómo se responde? Esteban, para concluir entonces, ahí a la pregunta al abogado ecuatoriano, no solo al internacionalista, el caso de Assange, ¿es también de libertad de expresión, es la posibilidad de la transparencia, o fue justamente esa falta de transparencia la que permite que una organización como Wikileaks y el señor Assange, teniendo este conocimiento tecnológico, acerque información que resultó relevante, que en el caso ecuatoriano incluso confirmaba algunas de las cosas que aquellos que le dieron el asilo y le entregaron la embajada en Londres habían cometido? Y ahí no se deslegitimaba, digamos, ahí no se valoraba el aporte, sino se deslegitimaba los documentos. En la justicia ecuatoriana, ¿qué habría pasado si es que tuviésemos unos jueces como la jueza que acaba de actuar en Londres? Con la jueza Barrister. De acuerdo a las normas del derecho interno ecuatoriano, una persona es libre justamente hasta que se demuestre lo contrario. En este momento estábamos hablando, por un lado, de una persona que filtró serie de documentos clasificados por parte de países hegemónicos, por parte de los Estados Unidos puntualmente, que demostraban gravísimas violaciones a los derechos humanos en Afganistán, en Pakistán y sobre todo en las guerras que se dieron en Irak. De a esto no hay un orden editorial. Wikileaks lo único que hace es filtrar los documentos. Entonces, lo primero que se le acusó fue de que puso en riesgo la vida de muchísimas personas, muchísimos agentes encubiertos y muchísimas personas que están buscando justamente, de acuerdo a la visión norteamericana, tratar de justamente velar por el cumplimiento de una norma internacional a través de la búsqueda de reales terroristas, como lo han presentado. Pero en todo caso, a efectos de la norma ecuatoriana, insisto, primero se tenía que dar este debido proceso. Y el debido proceso en torno a que, primero, las normas de las cuales se están acusando estos 18 cargos por parte de la justicia americana compaginan con las normas del derecho interno o no compaginan con las normas del derecho interno. Porque otra vez, para que el Ecuador pueda juzgar, tiene que ser una conducta antijurídica de acuerdo a nuestra normativa. De lo contrario, no podría encasillar en estas normas del derecho positivo, que es el que nos rige. Entonces, lo interesante de todo esto es que el Ecuador, si bien se tenía que dar toda esta argumentación, lo que se priorizó en su momento fue simplemente la norma política.
porque en su momento, recordemos, al Ecuador se lo acusaba al mandatario anterior como una persona autoritaria, como una persona déspota y que una persona que estaba contraria a la libertad de prensa y la libertad de expresión. Para muchos el rockstar de la libertad de expresión en ese entonces, el señor Assange, y darle ese asilo. No de acuerdo a estas consideraciones jurídicas, insisto, sino netamente políticas. Pero luego terminó siendo un huésped incómodo porque se fue en contra de los intereses del Ecuador como tal, en contra de socios estratégicos como el Reino Unido, como los Estados Unidos y como el Reino de España. Terminó saliendo por la puerta... Sí, la puerta del frente es la única que había, pero salió mal, salió arrestado y por la fuerza, una vez que el Ecuador se cansó. ¿Qué logró el Ecuador luego de estos 7 años? Es una pregunta para las autoridades. ¿Qué logró el Ecuador ahora y qué está haciendo el Ecuador ahora que hay estas Estaba en las grandes ligas. En torno a los servicios secretos de los Estados Unidos? Estaba en las grandes ligas. Para algunos, tenía que estarlo, no tenía que estarlo. Yo terminaría, Francisco, diciendo siempre este parafraseo de Churchill: los estados no tienen amigos, los estados tienen intereses, y en esa medida el Ecuador tiene que fungir de acuerdo a sus intereses. ¿Qué estaba de acuerdo a los intereses del Ecuador? Enemistarse con sus socios comerciales o apadrinar a esta persona que justamente seguimos en este dilema de acuerdo al prisma que uno se lo quiera ver. Esteban, muchísimas gracias por estas reflexiones y este acercamiento al caso Assange. Un feliz año nuevamente. Lo mismo, gracias. Francisco. Gracias. Ha estado con nosotros el doctor Esteban Santos, catedrático universitario e internacionalista. Estamos terminando por el día de hoy nuestro trabajo. Estaremos mañana para encontrarnos y seguir acercándoles también a los candidatos a la presidencia, a la Asamblea Nacional, a los representantes provinciales y al Parlamento andino. Lo que sí hay que decir es, no podemos dejar este proceso electoral al libre albedrío. Tenemos y debemos tomar una posición. Y como nos recuerda siempre nuestro director general, Gonzalo Rosero, siempre buscando la verdad. Hasta mañana. Calidad. Innovación.